Hoy vamos a terminar con este pequeño curso de discipulado. Hemos estado hablando de varias cosas, ejemplificando con la mano. Dijimos que el centro de la mano significa Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Y hemos aprendido, bueno, que esa es la clave de nuestra vida, ¿no? Que Jesús controle todo en nosotros, todos los aspectos de nuestra vida. Hemos dicho que el dedo gordo vendría a ser, simbolizaba, porque estamos hablando de un memograma, que somos parte de un cuerpo, que tenemos dos naturalezas, decíamos con el dedo índice, una nueva y una vieja, y hemos aprendido aspectos de esto, que la nueva naturaleza es la vida espiritual, este nuevo nacimiento, la vieja naturaleza, que no la podemos domar, nada más tenemos que someterla a diario y esto va a ser hasta que Cristo venga. Hemos aprendido con el dedo medio que hay tres aspectos de la salvación. Hemos hablado de aspectos de la salvación en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿no? Dios se ocupa de todo. Hemos visto con el dedo anular cuatro fuentes de autoridad. Hemos hablado acerca de la experiencia, hemos hablado acerca de las escrituras, hemos hablado acerca de, del intelecto, de la tradición. Habíamos dicho que las escrituras es la verdadera fuente de autoridad para el cristiano, que no debemos dejarnos llevar por las otras fuentes que también pueden influenciar en nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a ver el último principio, que vendría a ser el dedo meñique, que vamos a llamarlo principio de 5 más 5. Ya hemos estudiado teoría y ahora vamos a intentar con este principio de 5 más 5 poner en práctica bueno, todo lo que nosotros hemos aprendido, porque no nos podemos quedar solamente en la teoría, sino que obviamente tenemos que practicar todas aquellas cosas que estudiamos. Y me gustaría que para empezar podamos buscar en nuestras Biblias dos textos que vamos a ir leyendo. Primero va a ser Filipenses capítulo 4, versículo 6, y luego vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1, 3, 4 y 8. El texto de Filipenses 4:6 entonces dice, estoy leyendo de la nueva versión internacional: no se inquieten por nada, más bien, en toda oración y con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Por otro lado, en Primera de Timoteo, estoy leyendo de la nueva traducción viviente, comienza diciendo: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ello. El versículo 3 dice: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. El 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y el 8 dice: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, y mira qué interesante, y libres de enojo y controversia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para empezar a aplicar estos principios y estas cosas que hemos aprendido es testificar a otros. Y a veces resulta difícil testificar así de una. Y acá lo que nos enseña la palabra de Dios es que primeramente estas personas tenemos que ganarlas en el plano espiritual. Entonces la importancia de poder orar, interceder por ellas. Interceder quiere decir que nosotros nos ponemos como puente entre ellos y el Señor y rogamos en favor de estas personas para que sus corazones, para que sus oídos espirituales sean abiertos a las verdades de Cristo. Porque así como todos nosotros alguna vez hemos llegado a Cristo y no conocíamos al Señor de primera, sino que seguramente alguien oró por nosotros para que nosotros pudiéramos tener los oídos espirituales
abiertos a las lecturas espirituales, porque cuando no tenemos a Cristo somos hombres naturales, dice la Biblia, y no podemos conocer lo espiritual. Así que nosotros tenemos que rogar para que el Espíritu Santo comience a abrir el corazón de estas personas a las cuales nosotros queremos testificar de Cristo, deseamos que se salven para que el Espíritu Santo comience a obrar en sus corazones y así pueda abrir su mente para que puedan escuchar su palabra. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para alcanzar a estas personas es orar por ellas. Mira, seguramente tenés personas que no quieren saber absolutamente nada de esto, entonces vas a anotarte estos 5 nombres de personas y dices es imposible que le hable de Dios porque no lo van a aceptar, las vas a anotar en un papel y vas a comenzar a orar por ellas hasta que Dios te diga, tal vez te dure años, capaz que meses, capaz que semanas, para que Dios vaya haciendo su obra en sus corazones para el tiempo en que a aquellas personas se les pueda hablar. A veces a las personas que son así, que no quieren saber nada, es un poco contraproducente hablarle de una sin haber trabajado primero en el campo espiritual nosotros con ellos, porque se van a cerrar completamente. Entonces a esas personas 5 vas a elegir, por eso decimos principio de 5 más 5, como los dedos de tu mano. Empezá con 5 nombres, anotalos y empezá a orar por ellas. Y hay otras personas que tal vez tengas que como que tienen cierto interés, como que vos decís, sí, si yo le hablo seguramente me va a escuchar. Bueno, también vamos a orar por esas otras 5, pero también nos vamos a animar a poder darle testimonio de lo que Jesús hizo en cada una de nuestras vidas. El poder de la oración es más importante que el hecho mismo de testificar. Por eso nosotros, ante todas las cosas, en vez de tirar testimonios, ahora vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Tirar palabras, primero tenemos que preparar espiritualmente el campo, ¿no? En Filipenses leíamos recién que dice, Filipenses versículo 6, no se inquiete por nada, más bien en toda oración y con oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias, ¿no? Ya tenemos que estar agradecidos de antemano. ¿Por qué? Porque Dios cumple las oraciones, ¿no? Nunca nuestras oraciones caen en saco roto. El cristiano puede hablar con Dios acerca de cualquier cosa. O sea, no hay límites cuando nosotros vamos a orar, sino podemos hablar de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es la oración? Es nada más que permitirle a Cristo usar su poder para obrar en un aspecto donde hay necesidad en mi vida o en la vida de la otra persona. Orar es una invitación a Cristo para que entre en ese aspecto donde hay necesidad. Entonces la respuesta a la oración no depende, y esto es muy importante, no depende del poder que yo tenga en la oración, sino del poder que Cristo tiene para orar sobre esa necesidad. No es que yo, qué potente que soy, se cumplió porque yo oro. No, es necesario orar para que se manifieste el poder de Cristo sobre las personas. Así que nosotros tenemos que orar tanto por los que creemos que van a escuchar, por los que esas personas que nos parecen imposibles, porque nosotros con esa oración estamos haciendo una invitación al Rey de la Gloria a que esté obrando en la vida de esas personas, ¿sí? Volviendo al texto de Primera de Timoteo, ¿no? Que es muy interesante, dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Y vos decís, ay, qué amplio, por todos los seres humanos. A lo que estás queriendo decir esto es que nunca debe faltarte personas por las cuales orar. Personas que conozcas mucho, que conozcas poco, personas que tal vez no tengas una buena relación con esas personas. Y acá viene lo interesante de todo esto. Vamos a seguir avanzando, así avanzamos también, valga la redundancia, sobre este tema. El versículo 3 dice que esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo bueno? Que nosotros oremos por todos, por todas las personas, que intercedamos a su favor y que demos gracias por eso. Pero el versículo 4, ¿por qué Dios le agrada esto? Porque dice que Él quiere que todos se salven y que todos lleguen a conocer la verdad. Miren, nosotros tenemos el privilegio de poder acercarnos, ser mediadores
en este sentido, ¿no? Interceder, ponernos en la brecha por la otra persona para que esa persona pueda ser disuadida espiritualmente de poder conocer a Cristo. Y tenemos el privilegio, digo, porque Dios nos ha elegido para que nosotros hagamos ese trabajo de ponernos en la brecha por aquel que no puede orar o no sabe o no tiene la menor idea de que existe un Dios que lo ama y que lo puede salvar de una eternidad fuera de Dios, ¿no? Una eternidad de perdición. El aspecto súper interesante de todo esto, que está en el versículo 8, que dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Una de las palabras claves que aparece acá es la palabra santo. ¿Se acuerdan que santo significaba apartado, dedicado para un propósito, ¿no? Primero que todo, Dios desea que nos comprometamos a orar, ¿no? Y la oración debe ser algo natural y constante en nuestra vida. Ahora, la segunda clave es que Dios espera que nosotros podamos orar de manera eficaz, ¿no? Y tenemos que estar libres de dudas, libres de enojo. ¿Qué pasa? Cuando mi corazón tiene controversia con alguien, primero no vamos a tener ganas de orar. En segundo lugar, no vamos a ser objetivos para poder orar por esa persona, porque vamos a tener bronca. Entonces vos mirá qué interesante, antes que nosotros emprender este viaje de poder interceder, ponernos en la brecha con el otro, tenemos que arreglar nuestras emociones, tenemos que arreglar nuestro corazón, ponernos a cuentas con Dios, perdonar a quien tenemos que perdonar, disipar toda duda, sacarnos toda amargura, sacarnos toda bronca, y para que nuestra oración sea eficaz, para que nosotros podamos ser objetivos con eso. Vos mirá qué importante, ¿no? Es que nosotros examinemos o pidamos a Dios que examine nuestro corazón para que seamos canales limpios, para que podamos orar de manera eficaz, para que la otra persona también con sinceridad nosotros oremos con sinceridad para que la otra persona también alcance bendición o la necesidad por la cual nosotros estamos orando por esa persona. Por eso es súper importante que ante todas las cosas arreglemos nuestro corazón. No debemos esperar estar en buenas relaciones con Dios si no estamos en buenas relaciones con el otro. Así que no nos mintamos. Es muy importante que nosotros cambiemos nuestras actitudes, que eh, bueno, arreglemos nuestros sentimientos, arreglemos nuestro corazón, pidamos perdón a Dios por los pecados que nosotros tenemos en contra de otros y así vamos a estar en buenas relaciones con Dios. Entonces ahí podemos nosotros orar. Ahora, no te desesperes si a mí me cuesta horrores perdonar a alguien. Bueno, vos pedir a Dios y entrar en el proceso de perdonar y ponete en la brecha por el otro, ponete en la brecha. De hecho, Jesús dijo, oren por sus enemigos. Cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, enemigos en el sentido de que personas con las cuales tenemos controversia, resulta que nuestros corazones también son transformados. Y vas a ver que vas a comenzar a amar a esa persona por la cual vos estás orando. Por eso es muy importante, es un arma muy espiritual la oración y muy, muy poderosa. Así que la vamos a usar de esta manera, con manos santas, creyendo sin dudas y sobre todo sin controversias, sabiendo que Dios quiere que todos sean salvos, que todos lo conozcan. Ahora, nunca pensemos que nuestra fe no es suficiente como para orar por el otro. No menosprecies la fuerza poderosa que tiene la fe puesta en Cristo, ¿no? No en uno ni en sus capacidades. La fe puesta en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nunca desprecies eso y por más que vos pienses que tu fe es chiquita, que hace poco conoces a Cristo, tenés toda la autoridad si vos tuviste un encuentro real con Él para poder interceder por otras personas. Recordemos, orar es sencillamente permitirle a Cristo usar su poder para obrar en un aspecto de necesidad en tu vida o en la vida de otros. Así que es como que nosotros abrimos el camino espiritual, damos permiso para que Cristo obre. Mirá, si Jesús
cuando hablaba, tenía la capacidad, su voz, de levantar muertos. ¿Qué no podrá hacer por tu vida o la vida de tu amigo o de tu familiar cuando vos intercedes por él? Nunca, nunca nuestras oraciones caen en saco roto. Si leemos los evangelios, nos vamos a encontrar algunas cosas interesantes, como cómo era la vida de oración de Jesús. Yo ahora no te voy a leer, pero te voy a pedir que después estés consultando Mateo capítulo 14, versículo 23, Marcos 1:35, Lucas 6:12, Lucas 22 del 39 al 41. Y vamos a ver la manera en que Jesús disponía su tiempo de oración y cómo lo hacía y en qué momentos. Si vos lees esos versículos, te vas a encontrar que Jesús oró en los montes, oraba en lugares solitarios y apartados, oró también en el monte de los olivos, oró en la noche y muy temprano en la mañana, incluso antes que saliera el sol. ¿Y por qué te parece que Jesús elegía estos lugares y estos momentos para orar? Bueno, elegía estos lugares y estos momentos para poder estar a solas con el Padre, para que no haya distracción en lo que él estaba haciendo, porque la oración, la verdad que es muy perturbada siempre. Si vos la haces así nomás, si la haces en un lugar donde hay un montón de distracciones, de cosas que te saquen de ese momento espiritual, obviamente no va a haber eficacia en esa oración, en el sentido de que vos no estás concentrado en lo que estás pidiendo. Entonces siempre es un momento donde vos puedas estar en quietud, donde pueda haber soledad, donde pueda haber silencio, donde puedas tener tranquilidad. Y bueno, la oración fue el éxito mayor, ¿no?, del ministerio de Cristo, porque Jesús, aún siendo Dios, él dedicaba ese tiempo para comunicarse con el Padre. Y si vos lees los evangelios te vas a dar cuenta que Jesús no hacía nada por sí mismo, sino que hacía todo lo que veía hacer al Padre. O sea, él veía en el plano espiritual todo lo que Dios hacía y él lo repetía nada más acá en la tierra, y eso se debía a la comunión que él tenía con su Padre, ¿no? Bueno, Dios también nos invita a nosotros a tener una comunión especial con Él, momentos eh, bien intensos, donde vos puedas escuchar su voz, donde vos puedas tener impresiones espirituales que traigan luz sobre esa situación que estás orando, sobre esa persona que estás orando. Así que eso es genial. Y también otra de las cosas que trae la oración, ¿no?, es que le pasaba a Jesús, ¿no? Que Jesús en esos tiempos de oración él encontró lo necesario para alejarse de, de, de pasiones específicas, de situaciones específicas. Por ejemplo, vemos lo que le pasó antes de ir a la cruz. Dice que él no quería beber esa copa de ir a la cruz, pero él decidió hacerlo igual. Y para no entrar en tentación, él se fue al Monte de los Olivos a orar y a pedir a Dios que le diera fuerza en ese momento. Si vos lees los evangelios, ves que había ángeles que lo fortalecían. Así que en los momentos más difíciles es cuando nosotros más tiempo tenemos que tomarnos en la oración, ¿no?, para que nosotros podamos renovar nuestras fuerzas y para que nosotros podamos enfrentar esa situación con éxito, ¿no? Bueno, es al menos lo que hacía Jesús y creo que es un claro ejemplo para que nosotros también podamos hacerlo. Mirá lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Yo lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Es tremendo esto. Él puede lograr mucho más aún de lo que nosotros pensamos o entendemos o pedimos. Entonces, nunca subestimemos el poder de las oraciones. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente:
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es muy interesante un par de palabras que aparecen acá, además que es súper interesante saber que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y en nosotros, pero vamos a ver que el significado fundamental de la palabra testigo es alguien que suministra evidencia. Y escuchen, testificar no es predicar, tampoco es enseñar la Biblia, es dar evidencia. Nosotros que creemos en Cristo como Salvador y Señor y vive en nosotros como resultado de su personalidad, tenemos un ingrediente añadido que es evidente a los que nos rodean. Ese ingrediente añadido es Cristo y Él hace fluir su amor por medio de nosotros. Entonces nosotros tenemos que dejar que Jesús se manifieste su presencia en nosotros para que nosotros podamos dar, con esas manifestaciones de Cristo, damos evidencia de que Él vive en nosotros. Por ejemplo, con un cambio de vida. Hay gente que vivía de una manera y cuando conoce a Cristo, el Señor le cambia su vida a otra manera que es tan llamativa, pero hay gente que no se nota, hay gente que no se nota porque no dejan que Cristo se manifieste. Pero es muy importante que nosotros dejemos que Él haga en nosotros para nosotros ser cartas leídas, como decía Pablo, delante de los demás. Entonces, a veces cuando nosotros queremos testificar acerca de Cristo, muchas veces predicamos la palabra, tiramos un montón de versículos bíblicos, señalamos errores en los otros, y no se trata de esto, se trata de lo que Cristo hizo en mí. Yo soy testigo de lo que Jesús hizo en mí. Eso es dar testimonio de Cristo, ¿no? Y después, cuando vos das testimonio y ese testimonio hablado es acompañado de tu manera de vivir, eso tiene mucho impacto. A esto sumale lo que habíamos leído recién, que el Espíritu Santo que está en nosotros, que sobrevino sobre nosotros cuando lo recibimos, es el que también ayuda a la otra persona a abrir su espíritu para que comprenda lo que significa el hecho de ser cambiado y pueda ver en vos al Cristo que te habita. Por eso es súper importante que nosotros entendamos estas diferencias. Bueno, en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús nos manda a testificar justamente, ¿no? Y a ser discípulos, a todos los demás, pero principalmente empieza diciendo que, bueno, me seréis testigos, dice Jesús, ¿no? A todas las naciones. Entonces, nuestra función como cristianos es ser testigos de lo que Cristo hizo en nosotros. Bueno, en Hechos capítulo 1, versículo 8 encontramos esta promesa y este compromiso, ¿no? Que Jesús dio a sus seguidores y es que su ministerio, o el ministerio nuestro, mejor dicho, es hasta lo último de la tierra. Lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzar al mundo mediante nuestro testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas. Es muy interesante ver que Jesús dice, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Jerusalén es el lugar donde ellos se encontraban, ¿no? Y después va hablando de ciudades más distantes. Entonces dice que a los primeros, que realmente nosotros tenemos que testificar, es a los cercanos nuestros, a nuestros familiares, a los que viven con nosotros, a nuestros amigos más íntimos, a los más cercanos, ellos que nos conocen de toda la vida. Cuando Cristo se manifiesta en la tuya, se van a dar cuenta que esto es real. Pero tiene que ser real tu conversión, ¿no? Tenés que poner en práctica todo lo que Dios te enseña y, como decíamos recién, orar, arreglar tu corazón si tenés un altercado con alguien, porque de esta manera es como Cristo se hace evidente en cada una de nuestras vidas. Me gustaría que buscáramos un texto en Primera de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 19,
hasta el versículo 23. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: a pesar, acá está hablando Pablo, ¿no? Y nos da un tip muy interesante que nos va a ayudar a nosotros. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Acá está diciendo, Pablo se está mostrando como un servidor, es un tipo libre, pero él decide bajo su propia decisión, bueno, valga la redundancia, él decide servir a los demás. Dice yo, me hago esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Y dice el 20, cuando estaba con los judíos vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a esa ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Acá Pablo nos está diciendo algo súper interesante. Pablo en esto nos habla de tener empatía con el otro. Él buscaba algo en común en cada una de las personas, se hacía amigo de todos, compartía la vida de cada uno, dice muy claro, sin desobedecer la ley de Cristo y siendo una persona libre, ¿para qué? Dice, para testificar y aunque sea salvar a algunos, porque Pablo era consciente que no todos se iban a salvar, no todos iban a, no era el 100% de todo lo que le predicás o les testificás, mejor dicho, que van a ser salvos. Pero vos tenés que, como hacía Pablo, eh, yo también tengo que hacernos a todos para poder ser testigo a todos y de alguna manera algunos de esos todos sean salvados, porque esto es lo que le agrada a Dios. Y dice, y hago lo que sea, dice en el versículo 23, para difundir la buena noticia y para participar de sus bendiciones. Pablo era un tipo creativo con estas cosas, no se ponía bajo un estándar rígido para poder hablar a Cristo a los demás. Era un tipo que tenía la mente abierta en este sentido y hacía lo que sea para poder dar la buena noticia. A veces uno se va a una fiesta, ponele, de alguien que no tenías muchas ganas de ir, que no conoce a Cristo, y sin participar de lo que no corresponde a cristiano, qué sé yo, es una fiesta donde se toma mucho, no vas a tomar un montón, pero participás y compartís un momento especial con esa persona. Y cuando esa persona entiende que vos la amás de verdad, que ya tiene el corazón dispuesto de otra manera para escuchar y vos tenés autoridad cristiana, de autoridad que te da el amor, ¿no? Por esa persona para poder testificar de Cristo. Así que es una buena manera, ¿no? Que nos habla, que nos da Pablo de lo que él hacía, y de hecho Pablo fue uno de los eh, seres más exitosos, ¿no? En llevar la palabra, que plantó un montón de iglesias, hizo muchas cosas por el Evangelio. Y ahí tenemos, ¿no? Dónde estaba el corazón de Pablo. Pablo estaba puesto en el reino. Y él lo que quería es que, a igual, pasaba tanto tiempo en oración este hombre también, que tenía el mismo corazón de Dios, quería que todos sean salvos. Entonces él hacía lo posible para que más personas sean alcanzadas por el Evangelio de Cristo. Pablo sabía que no todo aquel que fuera su amigo recibiría a Cristo, pero él debía cultivar la amistad con todas las personas con la esperanza de alcanzar a cuantos fueran posibles. Qué lindo trabajo el de Pablo, ¿no? Y también es muy interesante que en el libro de los Hechos
no se registra ni una sola vez que una persona haya conocido a Cristo sin la ayuda de otro cristiano. Por eso es tan importante hablar a otros de Cristo, porque si el otro no escucha el mensaje, ¿cómo saben cuál es el mensaje? Ahora vamos a leer un texto acerca de esto. Me gustaría terminar buscando Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14, y dice en la Nueva Traducción Viviente: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y miren lo que dice el 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso la Escritura dice: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Miren, todos somos llamados, los que hemos recibido a Cristo, todos somos llamados y encomendados para ser testigos. Lo leíamos recién en Hechos 1:8, lo leemos en la Gran Comisión, en Mateo 28, 18, 19. Ya fuimos enviados. Ahora tenemos que abrir nuestra boca para dar testimonio de el Cristo que nos habita. Porque si no, ¿cómo podrán invocar al Señor para ser salvos si nosotros, que somos los embajadores de Cristo, que estamos encargados de esto, no abrimos nuestra boca? Así que, bueno, este principio de 5+5 se trata de esto, que ores por 5 personas que son difíciles, 5 personas que vos creés que podés hablarle y no te van a rechazar. Y la idea es que este principio lo uses para toda tu vida cristiana, que nunca esas 10 personas estén vacías, esos dedos estén vacíos de 10 personas que vos estés orando constantemente. Cuando uno se convirtió, lo sacás de la lista, inmediatamente pones a otra persona. Y no desmayes en orar. Y no menosprecies el poder terrible que tiene la oración. Acordate que Cristo puede hasta levantar los muertos. ¿Cómo no va a poder si es lo que Él quiere? Lo leíamos también, que muchos sean salvos. Así que bueno, Dios te bendiga, que sea de bendición este discipulado, y adelante, que nosotros necesitamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Dios les bendiga y los guarde, y a testificar. Es tiempo de levantarse y testificar. No dejen de orar. Los amo.